El cielo del desierto de los Monegros vibraba bajo un sol que caía como plomo. 6 cazas del ejército del aire surcaban el horizonte en formación perfecta, sus motores rugiendo mientras el calor distorsionaba el aire. Bajo ellos, un helicóptero del ejército de tierra ascendía lentamente desde un valle árido, cubierto de polvo y humo. Parecía condenado. Las alarmas del tablero resonaban sin piedad, las luces rojas parpadeaban, y por la radio se escuchaban risas confiadas. «Un solo helicóptero», decía una voz burlona. «Esto se acaba en 30 segundos». La capitana Marta Salas, al mando del Apache, no respondió. Sus manos energias enguantadas se movían con precisión, ajustando el control de vuelo. Tenía la mirada fija, tranquila, los ojos verdes reflejando el radar donde 6 puntos luminosos avanzaban hacia ella. Debajo, en un desfiladero pedregoso, una unidad española de operaciones especiales, Alfa 12, se defendía tras unas rocas. 2 de sus hombres yacían heridos, y los demás apenas conservaban munición. «Águila, estamos sin balas», dijo una voz temblorosa por radio. 5 minutos va y nos borran del mapa. Si no los detienes, se acabó. Marta cerró los ojos un segundo. Su mano derecha rozó un pequeño colgante que llevaba al pecho, una insignia de vuelo con las iniciales de su padre, el coronel Ernesto Salas, quien había sido una leyenda en la base de Zaragoza. Recordó su voz grave, el olor a queroseno y tierra mojada. «Nunca olvides esto, hija. Todos creen que un helicóptero es presa, pero en las manos adecuadas puede cazar». Abrió los ojos. El radar seguía gritando. Los cazas estaban ya a menos de 20 kilómetros. Por el canal principal, el centro de mando habló con tono urgente. «Cóndor Águila 1. Regrese a base. Repito, regrese a base. Es una orden». Marta contestó sin vacilar. «Negativo, Cóndor. Alfa 12 sigue en contacto. No abandono a españoles». Hubo silencio. Luego un suspiro frustrado. «Águila, son 6 cazas. No tienes ninguna posibilidad». Ella no respondió. Revisó sus sistemas. 16 misiles Hellfire, más de 1000 proyectiles de cañón y 4 misiles aire-aire Stinger. Lo justo para resistir, o morir de pie. El Apache ascendió, abriéndose paso entre corrientes de aire caliente. El viento silbaba en la cabina. En su voz apenas un murmullo. «Vamos a cazar». Los cazas enemigos se dividieron en 2 grupos, 3 por flanco, volando a gran velocidad. Marta lo sabía. Esperaban que huyera o buscara cobertura. En lugar de eso, cambió de frecuencia y habló en tono sereno, casi frío. «Caballeros». Una pausa breve. «Acaban de cometer el peor error de sus vidas». Risas en el canal. Luego silencio. Un piloto perdió el ritmo. Su trayectoria vaciló. Ellos esperaban pánico, súplica. Escucharon calma y desafío. Uno de los cazas descendió para un ataque frontal. Marta se escondió tras una cresta de piedra, y justo cuando el enemigo se alineó, emergió con precisión quirúrgica. 2 Hellfire salieron disparados. La explosión iluminó el cielo como un sol pequeño. Los otros 5 cazas rompieron formación. En tierra, los hombres de Alfa 12 vieron la bola de fuego y gritaron de alivio. Por un momento creyeron que sobrevivirían, pero las balas seguían golpeando las piedras. Uno de los soldados cayó, otro gritó pidiendo ayuda. Marta giró el Apache bruscamente. 2 cazas más venían de lados opuestos. «En pinza», reconoció el patrón. Su padre le había enseñado cómo romperlo. En lugar de subir, cayó en espiral, haciendo creer que perdía control. Los cazas bajaron a por ella. Entonces lanzó un Stinger que subió como un rayo y golpeó de lleno al primero. El segundo trató de huir, pero ya era tarde. Otro misil, otro fuego en el cielo. 3 cazas destruidos en menos de un minuto. Los demás titubearon, pero una voz sonó en la frecuencia, grave, autoritaria. «Calma,
Es solo suerte. Me ocuparé yo. Marta reconoció ese tono. Era el líder enemigo, un veterano conocido como Escorpio. Sabía que no sería un rival común. El combate apenas empezaba. El sol descendía lentamente sobre los cerros de Teruel, tiñendo el cielo de tonos ocres y rojizos. Desde su cabina, Marta observaba cómo el último de los cazas enemigos se reorganizaba bajo las órdenes de Escorpio. Eran solo 3 ahora, pero sus maniobras eran más ajustadas, más letales. En tierra, los gritos de los soldados de Alfa 12 se habían vuelto susurros rotos. Quedaban pocos disparos y la línea defensiva se deshacía. Uno de ellos, un cabo joven, apenas sostenía su fusil, mientras presionaba con la otra mano el pecho sangrante de un compañero. «Águila, si no haces algo ya, no llegamos a la cima». Marta ajustó su asiento. El Apache vibraba más de lo normal. Un fragmento de metralla de la última explosión había perforado el fuselaje, dañando una de las líneas hidráulicas. El sistema de navegación titilaba. Su respiración se volvió más profunda, más lenta. Un MiG enemigo se aproximaba desde atrás, a gran velocidad. Era la táctica clásica: ataque por sorpresa, disparo directo y huida antes de la reacción. Marta sonrió con amargura. «Lo llaman el truco del espejo. ¿Recuerdas, papá?», murmuró. Giró el helicóptero bruscamente. El Apache se volteó en el aire, sus sensores frontales alineados con el jet que venía a por ella. El piloto enemigo dudó. Frenó por una fracción de segundo. Fue suficiente. Marta activó el cañón automático. Los proyectiles perforaron la cabina del MiG, haciéndolo explotar en 1000 pedazos contra los riscos. 3 abajo, dijo, sin emoción. Sabía que no había tiempo para celebraciones, pero el precio llegaba. El Apache se sacudió violentamente. El panel de advertencias se encendió como un árbol de Navidad. Marta sintió cómo el cinturón se clavaba en su pecho. El motor derecho humeaba y el rotor de cola vibraba peligrosamente. Aún así, mantenía el control. Los 2 cazas restantes giraban lentamente en círculos, observando. No eran novatos. Habían visto caer a sus compañeros y comprendían que esta mujer no era una presa cualquiera. Escorpio habló por fin, su voz rasgada por la frustración. «No es un fantasma, es carne y huesos y voy a destruirla». Marta entrecerró los ojos. Las palabras de su padre resonaban de nuevo. Los fantasmas no se ven hasta que ya es demasiado tarde. Escorpio descendió, preparando su ataque. Llevaba más de 2000 horas de vuelo, conocido por su precisión quirúrgica. No cometería los errores de los otros. Lanzó 2 misiles de medio alcance directamente hacia el Apache. Marta reaccionó al instante. Soltó contramedidas, bengalas que estallaron como fuegos artificiales. Descendió a ras de montaña, tan cerca que las hélices parecían rozar las piedras. Los misiles perdieron el rastro y se estrellaron contra los acantilados. La explosión levantó una cortina de humo y polvo. Marta aprovechó la cobertura. Maniobró hacia un flanco y disparó un Hellfire. Escorpio tuvo que girar de forma abrupta para esquivarlo. No fue alcanzado, pero su tono en la radio cambió. Por primera vez sonaba tenso. Ordenó a su compañero que se adelantara. Era una trampa, formar un embudo de fuego, obligando a Marta a elegir entre uno y el otro. La clásica caja de muerte. Pero Marta ya lo había previsto. Dejó que el Apache pareciera caer, descendiendo como si estuviera fuera de control. El caza protector se confió. Bajó demasiado rápido, demasiado cerca. Marta giró el helicóptero con precisión quirúrgica y disparó el último Stinger. La explosión sacudió el aire. El jet se desintegró en una bola de fuego que iluminó el valle. Solo quedaba Escorpio. Silencio absoluto en la radio. 3 latidos. Luego su voz, fría pero ahora quebrada. «Eres astuta, pero esto no ha acabado». Marta lo buscó en el radar. El caza giraba lentamente, buscando un ángulo perfecto. No atacaba, observaba. En tierra, Alfa 12 había agotado su munición.
Sus enemigos ya estaban sobre la cresta, listos para disparar desde arriba. «Águila, es ahora o nunca», susurró el sargento. «Nos quedan segundos». Scorpio se preparaba para acabarlo todo. No apuntaba al helicóptero. Su objetivo era Alfa 12. 2 misiles salieron de sus alas, descendiendo hacia los soldados indefensos. Marta no pensó. Simplemente actuó. Lanzó su último Stinger directamente contra uno de los misiles enemigos. El impacto fue brutal. Una explosión blanca iluminó todo el barranco. El segundo proyectil se desvió y estalló lejos, en el polvo. Había salvado al equipo, pero a un precio. El Apache se tambaleó violentamente tras el impacto. Fragmentos de metal atravesaron el fuselaje. Las alarmas rugieron como un coro fúnebre. El motor derecho emitía una humareda negra que se colaba por las rendijas de ventilación. El sistema hidráulico perdió presión. El helicóptero volaba herido, al borde del colapso. Dentro de la cabina, Marta apenas respiraba. Su vista se nubló por el sudor y el humo, pero sus manos seguían firmes. No permitiría que aquel fuese su último vuelo. Por la radio, reinó un silencio denso, hasta que la voz de Scorpio volvió a aparecer, ahora sin la arrogancia de antes. «No es humana, es un monstruo». Y tras unos segundos más, llegó lo inesperado. «Me retiro». El caza giró, liberando todo el poder de sus postquemadores. En cuestión de segundos, desapareció hacia el este. Scorpio, el depredador del aire, abandonaba el combate. Marta no lo persiguió. Sabía que la prioridad era Alfa 12. Y su misión no era la venganza, era la protección. Pulsó el canal de mando, su voz ronca pero estable. «Cóndor, aquí Águila. El espacio aéreo está limpio. Procedo a cubrir extracción de Alfa 12». En tierra, los hombres se arrastraban entre piedras, arrastrando a sus heridos. El polvo se alzaba en espirales silenciosas. Entonces, desde el sur, llegaron los Black Hawk. 2 helicópteros de extracción rasgaron el aire, descendiendo con precisión mientras sus aspas removían las rocas del terreno. Las cuerdas descendieron. Los soldados comenzaron a subir uno a uno. Uno de los últimos, un teniente sangrante, alzó la vista hacia el Apache que todavía giraba en lo alto. Levantó el pulgar con esfuerzo. Marta lo vio a través de una cámara exterior. Se le hizo un nudo en la garganta. No respondió por radio. Simplemente bajó el morro del helicóptero, en un gesto leve. Una señal de respeto. Minutos después, los Black Hawks se alejaron del valle, llevándose a Alfa 12 a un lugar seguro. Marta inició el retorno. El Apache chirriaba con cada kilómetro. El vuelo de regreso a la base de Córdoba duró más de 2 horas. Fue un viaje silencioso, roto solo por el pitido constante de fallos en el sistema. Cada vibración parecía anunciar el final, pero el aparato se mantenía en el aire. Cuando aterrizó, la pista ya estaba llena. Pilotos, técnicos, soldados, todos aguardaban. La noticia se había extendido antes que cualquier informe oficial. Nadie hablaba. Todos observaban cómo el helicóptero, ennegrecido, lleno de marcas de metralla, tocaba tierra. Las aspas se fueron frenando. Marta abrió la cabina. Se quitó el casco. Su pelo, pegado por el sudor, caía sobre el rostro. Respiró profundamente. El teniente coronel Ramos, al mando de la base, se acercó. Su mirada era una mezcla de incredulidad y respeto. «Lo que acabas de hacer no está en ningún manual. Pero desde hoy, lo estará». Marta descendió lentamente. Le dolían las piernas. Había estado horas sentada, con el cuerpo en tensión. Miró al coronel y asintió sin decir palabra. Entre los presentes, un piloto de Eurofighter se abrió paso. Llevaba su mono de vuelo todavía manchado de aceite. Tenía una condecoración por operaciones en el Báltico. Se detuvo frente a Marta y habló alto, para que todos escucharan. «Llevo 8 años volando cazas. Pensaba que los helicópteros solo servían de apoyo, pero hoy
Nos has hecho reaprender el cielo. Nadie respondió. No hacía falta. El silencio lo decía todo. Marta dio un paso atrás. Con su bolsa de vuelo colgando del hombro, caminó sola hasta un banco junto al hangar. Se sentó. Detrás de ella, el Apache seguía echando humo. Abrió su bolsa. Dentro, entre guantes y mapas, estaba el cuaderno de su padre. Viejo, lleno de esquemas, notas, sueños. En la última página, una frase escrita con tinta más oscura. Un día, los helicópteros harán inclinarse al cielo. Marta pasó el dedo sobre esa línea. No dijo nada, pero sus ojos lo decían todo. La noche cayó sobre la base aérea de Córdoba, envolviendo hangares y pistas en una calma inusual. Las luces de mantenimiento parpadeaban, y un tenue olor a queroseno impregnaba el aire. Marta seguía sentada junto al banco, el cuaderno de su padre aún abierto sobre sus rodillas. El teniente coronel Ramos se acercó de nuevo, esta vez con una carpeta clasificada bajo el brazo. Sin previo aviso, la dejó a su lado. Órdenes directas del Estado Mayor. Inmediatas. Léelas cuando estés lista. Marta lo miró sin hablar, abrió el sobre. En la primera página, bajo los sellos de máxima confidencialidad, leyó: Grupo Experimental de Combate Aéreo. Nombramiento: Capitán Marta Salas, comandante en jefe. Un suspiro le cruzó el pecho. Cerró el cuaderno de su padre, colocándolo junto al documento. Por primera vez, comprendía que lo que había vivido no era una excepción, sino un inicio. Días después, se trasladó al norte, a una instalación discreta entre los pinares de la Sierra de Urbión. Allí, un grupo de ingenieros y técnicos esperaba órdenes. Varios Apaches nuevos, equipados con sistemas experimentales, reposaban bajo cobertizos camuflados. El ambiente era distinto, no era una base cualquiera. Aquí se entrenaba a un nuevo tipo de piloto. No solo combatiente, sino estratega, cazador, adaptativo. Marta caminaba entre los helicópteros al amanecer. Sus botas resonaban en el hormigón. Cada paso recordaba a los mecánicos que aquella mujer había derribado 5 casas con un único helicóptero. No necesitaba gritar, bastaba su presencia. En una sesión de instrucción, se detuvo frente a un grupo de jóvenes tenientes. Mostró una imagen del Apache que había pilotado semanas antes. Quemado, agrietado, aún volando. Esto no es una máquina, es una extensión del piloto. Si pensáis que vais a esconderos bajo el radar, no estáis listos. Aquí no enseñamos a sobrevivir, enseñamos a cazar. Un silencio denso cubrió la sala, no por miedo, sino por admiración. Poco a poco, el equipo creció. Llegaron pilotos veteranos, oficiales de inteligencia, programadores de sistemas. Todos compartían una idea, que lo ocurrido en aquel valle debía convertirse en doctrina. El nuevo grupo recibió nombre clave: Sombra Aérea. Marta no participaba en cada misión, pero en cada entrenamiento, en cada simulacro, su mirada estaba presente. Ella corregía trayectorias, analizaba errores, exigía más. Una noche, uno de los instructores se le acercó. Era un comandante retirado que había servido en Bosnia. Marta, lo que hiciste cambió algo en todos nosotros. Pero ¿cómo sabías que funcionaría? Ella tardó en responder. Luego miró el cielo nocturno, salpicado de estrellas. No lo sabía, pero entendí que nadie había intentado algo así antes. Y si nadie lo había hecho, nadie lo había previsto. Ahí estaba la ventaja. El comandante asintió lentamente. Entonces ahora todos volamos a ciegas. No, tía, ahora volamos sin límites. En los meses siguientes se realizaron múltiples maniobras conjuntas. Se probaban tácticas nuevas. Se enfrentaban helicópteros contra drones, contra jets, contra formaciones mixtas. El mito de Marta Salas crecía. Pero ella no buscaba fama, solo resultado. En una nota interna, escribió:
No formamos héroes. Formamos anomalías. Pilotos que nadie entiende así, hasta que es demasiado tarde. Una tarde, durante una prueba de combate simulado, uno de los nuevos tenientes ejecutó una maniobra de evasión inspirada en su famosa inversión. Al aterrizar se acercó a ella con una sonrisa. ¿La viste, jefa? Marta respondió sin gestos. Solo le devolvió el casco que él había dejado caer. Ahora hazlo en condiciones reales. El joven entendió el mensaje. Aquí, cada victoria era entrenamiento. Nada más. Las montañas que rodeaban la base experimental parecían guardar secretos antiguos. El invierno se acercaba y la niebla matinal envolvía las pistas como un velo espeso. En el hangar principal, varios apaches reposaban como bestias dormidas, cubiertos de escarcha, mientras los técnicos ajustaban sensores y recalibraban las armas. Marta Salas revisaba informes en una sala acristalada. Las pantallas mostraban trayectorias, enfrentamientos simulados, tiempos de reacción. Una carpeta destacaba entre los documentos. Simulacro táctico 09. Contra Fuerza Aérea Convencional. Esa mañana, el equipo Sombra Aérea tenía que enfrentar su prueba más compleja. Un ejercicio de combate realista contra unidades de Eurofighter Typhoon, los mejores pilotos del ala 14 desplegados desde Albacete. El mando central del ejército quería evaluar si el concepto de combate aire-aire desde helicóptero tenía una base táctica válida, o si había sido solo una hazaña aislada. Marta no se jugaba su reputación. Se jugaba el futuro del proyecto. Antes del despliegue, reunió a sus 5 pilotos principales. Todos hombres y mujeres con experiencia en Mali, Afganistán o ejercicios en el Atlántico. Ninguno había enfrentado cazas reales desde un helicóptero armado solo con sensores experimentales. No os van a regalar nada, dijo Marta. Van a venir confiados, con manuales, con datos, y eso es justo lo que los hace vulnerables. Uno de los tenientes, Clara Medina, levantó la mano. ¿Cuál es la regla número 1 hoy, capitana? Marta respondió sin titubeos. No juguéis a evitar que os derriben. Jugad a que no os encuentren. Los helicópteros despegaron al amanecer. La niebla se alzaba lentamente y la radio crepitaba con señales de advertencia. Desde el radar táctico, las señales de los Typhoon aparecieron a 30 kilómetros, 3 en formación delta. Clara y su compañero Raúl tomaron rumbo suroeste, volando bajo entre barrancos. Otros 2 se ocultaron en el lecho seco de un río. Marta permanecía en tierra, observando desde el centro de control, pero sus órdenes eran precisas. Los cazas descendieron rápidamente, buscando calor y movimiento. Volaban con sensores activos, confiados. En la pantalla, Marta vio cómo uno de ellos descendía justo sobre la posición de Clara. Ahora, cambio de firma, ordenó por radio. Clara activó un sistema de dispersión térmica experimental. El radar del caza perdió su rastro durante 5 segundos. Suficiente. Desde su Apache, Clara lanzó un simulacro de Stinger, alcanzando el jet virtual. El piloto del Typhoon maldijo por radio. En el simulacro estaba fuera. El segundo caza se posicionó para buscar represalia. Pero Raúl ya se movía detrás de una colina. Su ataque fue frontal. El sensor óptico captó el fuselaje del jet y disparó. Otro derribo simulado. En menos de 5 minutos, 2 cazas de combate habían sido abatidos por helicópteros. En la sala de control, varios oficiales de alto rango se miraban sin saber qué decir. El tercer caza, al mando de un coronel veterano, cambió de táctica. Apagó sensores, descendió al mínimo y comenzó a cazar como si fuera uno más de ellos. Marta lo notó. Observó el patrón de vuelo. Ese es distinto. Clara, no lo persigas. Que venga él. El caza parecía una sombra, cruzando el terreno a velocidades peligrosas. Pero no se dio cuenta de que uno de los apaches, camuflado con redes térmicas y sin emitir señal, lo esperaba inmóvil en un claro. Cuando el jet pasó, el helicóptero disparó desde abajo. Simulación perfecta. Tercer derribo. Silencio.
Solo se oía la respiración tensa de los pilotos. Desde tierra, Marta pronunció las palabras que llevaban días preparando. Fin de ejercicio. Objetivo cumplido. En el cuartel general, los resultados se cruzaron con análisis externos. La conclusión fue unánime. Lo ocurrido en la operación de Marta Salas no fue casualidad. Era doctrina emergente. Esa noche, en la cantina, los pilotos del ala 14 se acercaron a los de sombra aérea. Ya no había burla ni incredulidad. Solo respeto. Uno de ellos estrechó la mano de Clara. No sabía que los helicópteros podían asustar. Ella sonrió y respondió con calma. Ahora lo sabes. La prensa nunca supo los detalles. En los periódicos apenas se mencionó un ejercicio conjunto de evaluación. Nada sobre los derribos simulados. Nada sobre cómo 5 helicópteros obligaron a repensar 20 años de doctrina aérea. Pero dentro de las Fuerzas Armadas, el efecto fue inmediato. Se crearon nuevos módulos de formación. Los manuales de combate comenzaron a incluir términos como zona ciega de ataque helicóptero o tácticas de cruce inverso a baja altitud. Y en los pasillos de la base de Torrejón se empezó a escuchar una frase en voz baja. Ahora el cielo también tiene dientes desde abajo. Marta Salas no buscó protagonismo. Mientras otros redactaban informes o asistían a reuniones en Madrid, ella permanecía en la base experimental, entrenando a los nuevos pilotos. Cada semana llegaban más solicitudes. Sargentos de helicóptero, pilotos frustrados por la falta de oportunidades, técnicos que querían formar parte del cambio. Uno de ellos, un joven gallego llamado Álvaro, apenas tenía 26 años. Había volado en transporte logístico durante años y soñaba con algo más. Tras su primer simulacro, aterrizó torpemente, nervioso, pero ilusionado. Marta lo esperó en la pista. He fallado todo, capitana. Me superaron por todos lados. Ella lo miró sin dureza. Pero no te escondiste. Te plantaste. Aquí, eso ya es el primer paso. Con el tiempo, Álvaro se convirtió en uno de los mejores tiradores del escuadrón. Era rápido, intuitivo y hablaba poco. En él, como en muchos otros, Marta veía reflejos de sí misma años atrás, sin miedo a caer, pero con un respeto absoluto por lo que volaban. Una tarde de otoño, mientras el viento barría hojas secas sobre la pista de entrenamiento, Marta recibió una visita inesperada. Era el general Llamas, director de doctrina militar. Vestía de civil, pero su porte dejaba claro que aún mandaba. Capitana Salas, dijo sin rodeos, el ministerio está preparando una unidad operativa basada en lo que habéis desarrollado aquí. Con presupuesto, con cobertura diplomática. Queremos que usted la dirija. Marta lo miró fijamente. ¿Qué tipo de unidad? Una fuerza rápida, autónoma, capaz de actuar en zonas de exclusión aérea, en operaciones de rescate, defensa o neutralización. Una mezcla entre el cielo y el barro. Ella no respondió al instante. Caminó hasta su Apache, apoyó la mano sobre el fuselaje y recordó cada uno de los momentos que la habían llevado allí. El valle, los disparos, el rostro del soldado herido levantando el pulgar. Finalmente se giró. No aceptaré si es solo un símbolo. Esto tiene que ser útil, real, no un escaparate. El general asintió. Por eso la hemos elegido a usted. En los meses siguientes, nacía oficialmente la Unidad Aérea de Reacción Rápida, con base en las afueras de Soria. Allí, entre pinares y antiguas instalaciones militares remodeladas, comenzaron a operar Apaches con capacidad de sigilo, misiles de nueva generación y pilotos entrenados en el arte de lo imprevisible. La selección era brutal. Solo 1 de cada 8 candidatos conseguía entrar. Y una vez dentro, el entrenamiento los llevaba al límite. Vuelos nocturnos sin radar, simulacros de emboscada, ataque a convoyes protegidos por escudos electrónicos. Marta supervisaba todo. Nunca dejaba de corregir, pero también sabía reconocer el momento de soltar el control,
En una reunión con su segundo al mando, le dijo: «Nuestro mayor error sería convertirnos en una élite cerrada. Esto tiene que expandirse. Que dentro de 10 años, lo que hoy hacemos aquí sea parte del entrenamiento básico». «¿Y después de eso, capitana?». Ella tardó unos segundos. Luego miró al horizonte, donde 5 helicópteros rugían al despegar. «Después de eso inventaremos lo que aún no existe». El tiempo, como el rotor de un Apache en reposo, giraba más lento en la base de Soria. El proyecto, que un día había comenzado como una excepción, era ahora una estructura estable, viva, respetada incluso por aquellos que antes lo consideraban imposible. Marta Salas, sin embargo, no parecía acomodarse. Su mirada seguía firme, su agenda igual de exigente. Aunque ya no volaba todos los días, aún reservaba una vez por semana para un vuelo en solitario. Decía que el helicóptero era como la memoria. Si no lo usas, se oxida. Una tarde de diciembre, con el cielo despejado y el aire cortante, despegó sola en su Apache original, ahora restaurado. El mismo con el que derribó 5 casas. Nadie más quiso volarlo. Algunos por respeto, otros por superstición. Ella simplemente lo llamaba el viejo. Voló durante 1 hora, sin rumbo fijo, siguiendo la línea de montañas como si buscara algo que no sabía si quería encontrar. Al regresar, aterrizó sin aviso junto a los hangares más nuevos. Allí estaban formados 6 jóvenes pilotos. No esperaban visita. Marta bajó del helicóptero, se quitó el casco y caminó hacia ellos sin decir palabra. Los observó. Jóvenes, serios, con hambre en la mirada. ¿Sabís qué hacían los cazas enemigos cuando escuchaban mi risa en la radio?, preguntó de pronto. Nadie contestó. Dudaban. Y en combate, una duda es una grieta. Vuestra misión es convertir cada segundo de duda enemiga en una oportunidad. Uno de los reclutas, de acento andaluz, se atrevió a preguntar: ¿Y usted, capitana? ¿Alguna vez dudó? Marta lo miró con una leve sonrisa. Todos dudamos, pero yo tenía algo que me obligaba a seguir. La certeza de que si no lo hacía yo, nadie lo haría. Esa noche, mientras el personal dormía y la base descansaba, Marta se sentó sola en su despacho. Sobre su mesa, el cuaderno de su padre, ya envejecido. En la última página, donde él había escrito aquella frase: «Un día, los helicópteros harán inclinarse al cielo», ella añadió una línea nueva, escrita con la misma caligrafía sobria que había aprendido de pequeña: «Y no será por fuerza, sino por convicción». En el exterior, los nuevos Apaches se alineaban como centinelas. El viento soplaba fuerte, pero las luces de pista permanecían encendidas. Una generación nueva se alistaba, y ella lo sabía. Pronto, sus pasos los llevarían más allá. No hubo ceremonia, no hubo discursos, pero al día siguiente, Marta entregó su renuncia operativa. No se retiraba, simplemente pasaba a otro plano. Desde ese día, su función sería formar, escribir, pensar, diseñar el futuro desde el silencio. Y así, sin buscarlo, Marta Salas se convirtió en algo más que una comandante. Fue principio, ruptura y legado. Meses después, en un documental interno del ministerio, uno de sus excompañeros la resumió en una frase: «No nos enseñó a disparar mejor, nos enseñó a imaginar distinto». El video finalizaba con imágenes en blanco y negro de su Apache, elevándose sobre el desierto, girando lentamente hacia el sol. Una voz en off decía: «Cuando alguien se atreve a desafiar lo imposible deja de serlo». Suscríbete al canal, deja un comentario y comparte el video.